Ok, para este proyecto vamos a ocupar dos tablas anchas que fue las que hicimos en el video de las pegas. Aquí se ve que digamos que tiene la goma que están pegadas, 6 tableros y el mismo ancho de las tablas. Equipo de protección, 2 tipos de lijadoras, porque primero vamos a pasar esa máquina que hace mucho escándalo, pero arranca muy bien, lija, empareja un montón. Después vamos a afinar con esta otra máquina y por último vamos a comenzar con el proceso de armado para lo que es este closet. Este es un closet pequeño de varias divisiones que se pone cerca de una pared y a la par de él se ponen unos tubitos para colgar ropa y en el closet van las cositas dobladas. Entonces vamos a proceder con esta parte. Entonces vamos con el lijado y después venimos con la parte de armado. Es un proyecto bastante rápido y bastante económico. Estas 4 tablas, de las cuales sacamos los tableros y las tablas, nos salieron alrededor de unos, unos $40. Entonces, digamos, este closet lo estamos armando con $40. Un closet muy barato, espacioso y fácil de hacer. Seguimos. Vamos a ver cómo queda ya el panel ya lijado. Como siempre les he dicho en todos los videos, ¿verdad? Hasta dónde lijar, hasta cuándo parar, hasta dónde hacerlo, hasta que esté como cachetito bebé. Terso, suave, liso. Así es como tienen que dejar el panel. Y las tablas y todo lo que ustedes hagan. Esto puede ser un punto diferenciador entre usted y la competencia. Esto está con lija 120 y lo que faltaría es armar el mueble. Ya está todo lijado. Entonces todo está perfectamente lijado. Y como ven, si no hubieran visto el video de cómo hice las pegas, ustedes dirían que yo compré estas tablas hechas. Que fui a la ferretería y me las compré hechas y no, estas pegas las hicimos. Tanto los tableros como las tablas, las pegas fueron hechas. Aquí se ve una leve rayita donde se unió una tabla con otra. Entonces, si hacen este proceso, les garantizo que les va a quedar perfectamente. Entonces, este panel está perfecto. Un panel así, a manera de comprarlo, vale 4 veces el precio que pagamos. Entonces, sigan el tutorial. Ahora vamos con la parte del armado. Ok, aquí ya tenemos listo lo que son las tablas para hacer el closet. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner una abajo con 4 centímetros aquí de espacio, que esta es la parte inicial y vamos a dejar esta, digamos, en la parte de abajo. Después la que va más arriba la vamos a poner directamente al final de la tabla. Entonces comenzamos con una pieza en la parte de encima, el puro final, y con otra pieza más atrás, dejando 4 centímetros. Entonces, esto, la idea es armarlo rápido, porque es un closet rápido. Entonces, con estas prensitas sujetamos la pieza para que no se nos mueva. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que lo vamos a encolar. El tipo de tornillo sería este, que es el rabo chancho. La otra tapa es más sencilla de poner porque ya están puestas, digamos, estas 2 piezas. Entonces la otra más es arrimarla una con otra y listo. Entonces aquí volteamos. Y la otra tapa va así. Al hacia ahí. Entonces es, como les digo, es bastante rápido de armar. Entonces aquí repetimos el mismo proceso y yo ahorita más o menos lo voy a enseñar cómo queda la distribución. Es muy rápido esto de armar. La otra forma que se puede hacer es colocando 2 escuadrillas de este tipo. Esto es un poquito más largo, un poquito más corta. Todas las escuadras nos van a decir de más o menos dónde tiene que llegar la tabla. Como ya que hay unas líneas de referencia en las marcas, entonces ya nos va a quedar, digamos, bien. Es una forma también de hacerlo. Si no hay de esas prensas y tenemos este tipo de escuadra, la escuadra de yeso, la larga, pues simplemente lo hacemos así. Entonces ya arrimamos y verificamos por aquello, que nunca está de más verificar. Entonces
37.5, 37.5, 37.5 y 37.5. Entonces simplemente atornillamos. Ok, listo. Entonces esa es la forma de cómo armarlo. Como vieron, bastante rápido. Entonces 37.5, 37.5 y 37.5. Hacemos el último 37.5, ponemos la última pieza y nos quedan las 5 divisiones. Y ya nos queda nuestro cajón armado. Cajón tipo closet. Ya después les muestro cómo queda ya acabado, pintado, con los huequitos tapados. Y el video de instalación también lo vamos a hacer. Entonces así de fácil. Si no hay de esto, usan de estos. Entonces es un tip de cómo hacerlo. A few moments later. Ok, entonces aquí ya está todas las divisiones puestas. Como ven, son 5. Entonces, bueno, 4 tablas, 5 divisiones, 2 metros 3 de alto, 45.5 de ancho. Ok, como siempre les digo, digamos en cada video, es muy importante el sacar todos estos detalles. Entonces, toda esta parte que está por acá, todos los detallitos, todo lo que tiene, hay que taparlo. Entonces, hicimos un montón de huecos porque estábamos pendiente a la derecha, la broca, ¿verdad? Para poner los tornillos. Entonces, todos los huequitos los tapamos con tarugo y después masillamos, aplicamos masilla. También lo que es la parte de encima se niveló con la máquina grande, con la polidora, para que quedara parejo. Entonces, este proceso es muy importante porque eso es lo que va a diferenciar su mueble del de la competencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues lo que vamos a hacer es pasar un redondo por la parte de encima, una broquita que es de 1/4 de pulgada. Entonces, con ese tipo de broquita pequeñita, vamos a aplicar un pequeño redondo por encima, porque si dejamos los filos en el mueble que usted compra en un almacén, así como Walmart, PriceMart, Ikea y bueno, aquí en Costa Rica el Goyo y el Gallo, te los dan así, muebles digamos con filos cuadrados. Entonces, ese tipo de filos, si usted a veces pega, se puede cortar, rayar o dañar lo que vas a poner. Entonces, simplemente con este pequeño detalle, ya vamos a hacer que nuestro mueble sea diferente que el de la competencia. Entonces, como siempre les he mencionado, hagan algo diferente. Perdón por los gallos, pero aquí los gallos cantan 24 horas al día, no tienen horario. Y entonces aplicamos el redondo por encima, todo lo que se pueda, pero solamente la parte de encima. Se va a tener una cara de abajo y una cara de arriba. Entonces solamente lo vamos a aplicar por la parte de encima para que sea más bonito. Y como ven, es algo muy sencillo, muy rápido de hacer, y solo este detallito te da unos 10 puntos más a la hora de vender el mueble. Entonces siempre hay que hacer algo diferente, algo digamos que llame la atención. Entonces los pequeños detalles son los que cuentan. Ahora lo que vamos a hacer es, y pues lo que más hacemos en este canal, como les digo en todos los videos, es y pues volar liga. Sacar este brochillo que queda, emparejar todo lo demás, para ya, después de este proceso, empezamos a lo que es el acabado, aplicar el sellado y todo lo demás. Entonces, estas pequeñas cosas son las que marcan la diferencia entre usted y la competencia. Siempre hagan algo diferente, algo más llamativo. Ya casi les muestro cómo queda ya el producto listo para la parte pintada. A few moments later. Ok, como ven ya aquí ya está lista. Es una torre bastante alta porque yo mido 1,80 m. Se quedan 2,03 m. Son 5 divisiones. El espacio son 37.5, 39, 45 de fondo. Un pequeño rodapié aquí al frente para que no sea tan feo. Y una pieza que está aquí atrás, que es la que vamos a, cuando lo coloquemos en la pared, vamos a sujetarlo con un par de tornillos, pernos o como le llaman ustedes, para que no se vaya a venir de frente, porque sí es bastante grande. Entonces, y más si depende de lo que coloquemos. Entonces ya el producto aquí ya está listo. Entonces, como siempre les comento, lo que se debe hacer siempre es masilla para tapar todas las imperfecciones que tenga. Como en esto es una madera que tenía muchos nudos, muchos tipos de nudos. Entonces todo eso está totalmente tapado. Igual el costado. Todo lo que es el costado, los tornillos están todos tapados. La parte de atrás también se emparejó lo más que se pudo. Y
Yo lo que quería es pintar nada más para darle el acabado, el color final que va a ser el café, el Wenge. Café aburrido, digo yo, porque ya todo el mundo me pide los muebles café. Entonces, yo ahorita les cuelgo un video como la parte del pintado. Ok, entonces para pintar pistola, siempre manos intercruzadas. Entonces, unas para acá y otras para allá. Entonces, vamos a proceder con la parte del pintado. Entonces, ya tiene mucha ciencia. Igual, si quieren un curso de cómo pintar, pues lo podemos montar, pero realmente hay muchos en YouTube. Y hay mucha gente que saca el tiempo para hacer eso. Entonces simplemente lo esencial es más o menos 20-30 centímetros de separación entre el mueble, aplicar varias manos, difícilmente con una, y hacerlo lo más parejo posible. Aunque la primera mano, digamos, no es tan parejo porque lo que estamos haciendo es simplemente empezando a cubrir. De hecho, es recomendable pegarle una lijadita con lija fina a esta mano que pasamos y ya después aplicarle una segunda mano, pero ya yendo un poquito más despacio y emparejando. Es que a veces hay algunos parchoncillos, pero no hay que guardarse por eso, porque esos parchoncillos lo que hace uno después es que cuando empareja el mueble ya no se van a notar. De hecho, le que quede bien café. Si lo ocuparan clarito, ahí sí, tirarlo más despacio, con más cuidado y no hacer esos parchones. Pero a mí la idea es que el mueble quede así, quede oscuro, oscuro. También ese es el punto al cual tengo que llegar. Entonces vamos a esperar a que seque, dejamos un poquito y le aplicamos la segunda mano. Ok, como ven aquí ya está listo, ya pintamos, entonces es el café Wenge que tira partes con negro. Entonces ya se ve muy elegante, muy bonito, son todos los huequitos tapados, ya se pintó todo el mueble. Y como siempre les digo, lo que tienen que hacer es hacer algo diferente, algo que sea más llamativo, algo que destaque de la competencia. Entonces aquí está el mueblecito, ahora lo que faltaría nada más es la parte de la instalación, ponerle al lado unos piecitas que van a llevar unos tubos a la pared para aprovechar el espacio en la pared que tienen para colgar ropa por acá y por este lado se ponen ropita doblada, se ponen en canastas. Eso es lo que tienen que hacer, darle me gusta, compartir, hacer cualquier tipo de comentario. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.